Y ese bumper nos indica que llegó el momento de Síntesis Educación, ese espacio que tenemos semanalmente los días miércoles junto a Juana Díaz, que me acompaña aquí. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estás? Para mí es un placer, muy bien. ¿Y tú? Y que venimos a hablar del acontecer de la educación y sobre todo en esta semana y los periódicos del día de hoy que traen en los titulares el Ministerio de Educación con ese saneamiento que podríamos llamar limpieza. Limpieza de casa. Limpieza de esa nómina abultadísima que tenía que va a tener ahora un excedente, que no creo que sea excedente, al fin de 117 millones por mes. Y unos casi 4.000, son 3.900 y piquín de profesores que no estaban trabajando y que han sido separados de la nómina. ¿Cómo estás, Juana? Bien, ¿y tú? Bien. Un placer bien, estar aquí. Y para hablar de un tema que nunca pierde vigencia, nunca. Y también esta semana se anunció por parte del ministro de Educación, en medio de un congreso de educación inclusiva, que en este nuevo año escolar, que comenzará a partir de septiembre, pues la revolución educativa, que ha sido un tema de la agenda presidencial, incluirá a niños con necesidades educativas especiales, entre ellos los que tienen sordera, niños ciegos, y eso es una verdadera revolución educativa. Sí, porque también tienen el mismo o más derecho de aprender que todos los demás, y siempre se habían dejado un poquito de lado, ¿no? Los niños con necesidades especiales. Vamos a presentar pues a nuestra invitada del día de hoy, que nos honra con su presencia, la profesora María Teresa Cabrera. Ella es expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores y una persona con amplio recorrido por el mundo de la educación, ¿verdad? Y esa vocación que no se puede, que siempre se aflora en la sonrisa cuando le hablan de alumnos, de niños y de lo que es educar, ¿verdad? Así es. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Encantada. Muy bien, un placer de estar aquí en esta síntesis. Educación, que nos honra usted con su presencia. Gracias. Y a propósito de educación, María Teresa, tú que tienes bastante camino recorrido y todos los logros que hasta ahora hemos tenido, comenzando por solo mencionar uno de ellos, el 4% para educación, que tú fuiste una de las personas pioneras en gestionar eso, promoverlo e involucrarte. Sí. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a educación en este momento, de cara al año que ya está por comenzar ahora en la tercera semana de agosto? Bueno, yo pienso que un balance, por ejemplo, del periodo que llevamos invirtiendo el 4%, obliga a tener como referente las metas planteadas, ¿no? A partir del 2013, que fue cuando comenzamos a tener la inversión del 4% en la educación preuniversitaria. Hay metas, digamos, en las que se avanzó más, otras que se quedaron muy rezagadas. Yo creo que, por ejemplo, el tema de construcción, que fue en el que se generó mayores expectativas, y además porque había necesidades, yo diría que históricas, en términos de infraestructura. La meta planteada tal vez fue muy ambiciosa, porque nos acercamos al 50% de la meta planteada, que eran unas 28.000 aulas nuevas, y la reparación, la rehabilitación de unas 23.000. De eso más o menos estamos en la construcción de las nuevas aulas. La meta sería un 50% y en la rehabilitación algo menos de un 50%, pero es evidente que estamos hablando de muchas aulas. Se han construido, sí, lo que pasa es que el sistema nuestro tenía una necesidad de infraestructura acumulada muy fuerte. De muchos años. Casi desde que la República nació.
Entonces, obviamente, eso te indica que a pesar de acercarnos al 50% de la meta, todavía el sistema necesita muchísimas escuelas. ¿Por qué? Porque tenemos rezago en términos de la cobertura en el nivel inicial, que es muy, muy fundamental, y en la educación media, que es la población de jóvenes. Ustedes saben el porcentaje que se maneja de la llamada población Nini. Tiene que ver con esto, es decir, hace falta espacio en esos dos niveles. No obstante, hay que decir que se han construido más aulas que en muchísimos periodos hacia atrás. Naturalmente, otro aspecto que tú puedes señalar como una cuestión importante en términos de educación en este periodo es el programa de jornada extendida. Claro, tenemos desafíos. ¿Por qué? Yo creo que en el tema de la construcción de las aulas, la gestión, creo que se puede mejorar la gestión de los recursos, de esta inversión del 4%. Hubo muchos escándalos y yo estoy absolutamente convencida de que hubo dinero que se escapó con la vía del tema de la compra de los terrenos, sobrevaluaciones y demás, de cómo se manejó todo el tema de la compra de los terrenos. Lo que está haciendo ahora el ministro es una muestra, digamos, que de voluntad de querer optimizar los recursos, porque el tema de la nómina abultada del Ministerio de Educación ha sido un tema que ha estado planteado desde hace muchísimo tiempo. Sabemos que hemos tenido un problema que ha sido diagnosticado en todas las investigaciones que se han hecho, que constituye un obstáculo para el tema de la calidad de la educación. La burocracia, la poca institucionalidad y el tema de la corrupción. Entonces, ¿cómo se expresa eso? Bueno, este tema de tener en una nómina una carga que solamente en el ámbito de la nómina docente estaría representando más de 117 millones de pesos al mes, es una forma de corrupción, porque esa gente no entraron ellos por su cuenta, alguien lo entró. Alguien lo colocó en esa nómina, alguien con poder, y alguien lo protegió por muchos años. Sí, porque si no se protegen, evidentemente una persona que está cobrando. Además, en el Ministerio de Educación siempre se ha hecho auditorías de personal cada cierto tiempo. Cuando Amarante entró, hizo una y lo dejó todo igual. Amarante Barret dijo que él iba a ser el último ministro que nombrara técnicos sin concurso. Dijo eso, no lo cumplió. El ministro Amarante Barret dijo que se acababa la era de utilizar la nómina administrativa del Ministerio de Educación para construir base social a los potenciales candidatos a diputados, a regidores, a síndicos. Eso dijo Amarante, pero él no lo cumplió. Entonces, la apuesta en esta oportunidad sería a que realmente se produzca el saneamiento. Porque ¿por qué no ocurría antes, aunque se hacía la auditoría y se identificaban? Porque como tienen padrino, llegaba el gobernador reclamando a uno. Pero hay muchos padrinos, 3.996 personas. Pero claro, llegaba el senador de la provincia, llegaba el gobernador reclamando a otros, llegaba el presidente del partido protegiendo a otro, el diputado tal protegiendo al otro, y terminaban dejando las cosas igual. Y entonces la figura del concurso es meramente fachada. Porque si todos han entrado por concurso, se supone que
reúnen unos requisitos y tuvieron que haber pasado una prueba específica. Sí, lo que ocurre es que por un tiempo, primero, no siempre los concursos tienen como 12 años que se están aplicando y comenzaron solo para el nivel de los maestros y maestras de básica. Los otros niveles no entraban por concurso. Pero hubo un tiempo en el que los concursos se vulneraban el mecanismo del concurso y gente que reprobaba aparecía nombrado. Nosotros en un momento lo señalamos. Yo recuerdo que a mí me tocó eso y una viceministra que yo respeto muchísimo, ella reaccionó muy molesta y dijo que iba a enviar una comunicación pidiéndole al sindicato que presentara las pruebas. Y yo le dije, dudo que usted la mande, porque si manda la carta usted va a tener respuesta. Y entonces ella ordenó una investigación y al final nos dijo que lamentaba mucho reconocer que teníamos razón, que efectivamente habían hecho una investigación y que habían 1000 y algo de gente que había reprobado el concurso y estaba nombrado. Y hablando específicamente de eso, hoy por hoy, con los aumentos de sueldo que hubo al personal docente, que sabemos que hay muchos docentes que migraron de las escuelas privadas a la escuela pública por una cuestión de mejoría económica, inclusive. ¿Se están haciendo los concursos o entran por amiguismo o por dedocracia? Esos profesores nuevos que están ingresando al sistema para este año lectivo. No, ahora se está haciendo el concurso y hay una lista de elegibles en el Ministerio de Educación. Naturalmente hubo un mecanismo que le llamaron monitores y por esa vía colocaron gente que supuestamente no son docentes, pero que a veces lo ponen a ejercer esa función sin que tengan, digamos, la formación. Yo pienso que hay un tema, pero el concurso ha ido fortaleciéndose, esa es la verdad. O sea que son más los beneficios que los daños que ha causado el concurso. Lo que siempre, yo creo que es tarea, porque cualquier señalamiento se inscribe en el propósito de seguir fortaleciendo ese mecanismo porque es válido. Pero yo pienso que también es importante, y tal vez el ministro actual va a tomar algunas medidas en relación con esto, porque él se ha referido a dos cosas que iba a priorizar, el tema institucional y el tema de la calidad. Y el tema y lo institucional tributa a la calidad, claro, porque si no se resuelven problemas de orden institucional, eso es un obstáculo para lograr calidad. Pero a mí me parece que dentro de ese tema de lo institucional, algo importante que se traduce en calidad de la educación es la implementación con una lógica de integralidad de la carrera docente. Digamos que en el marco legal hay una cierta lógica de integralidad de la carrera que va articulando un proceso con otro. ¿Cómo funciona eso? Comienza con la formación inicial, es decir, aquellos bachilleres que se inscriben en la universidad o en el Instituto Salomé Ureña, en uno de sus centros, para estudiar educación. Eso se llama estudiar la carrera de educación, es lo que llamamos formación inicial de la carrera docente. Eso se articula con el ingreso a la carrera vía concurso. Fortaleciendo el mecanismo del concurso, usted entra no porque tuvo un padrino, sino porque demuestra que tiene unas capacidades, ¿no? Que usted la demuestra en su participación en el concurso. Luego, el periodo de inducción. ¿Eso qué es?
la ley establece que debe haber un año para el maestro o la maestra que ingresa nuevo con un acompañamiento pedagógico. No que usted viene de la universidad, entra a una escuela, la nombraron y la sueltan en banda. No. Usted tiene un acompañamiento pedagógico. Quiere decir que va acompañando esa práctica, que va generando un proceso de diálogo, de reflexión. ¿Quién genera ese acompañamiento? ¿Perdón? ¿Quién genera ese acompañamiento? El Ministerio de Educación tiene que garantizarlo. Luego está la evaluación del desempeño docente. La evaluación es una herramienta que permite al Ministerio de Educación, digamos que, tener información relevante respecto de las necesidades formativas de los maestros y las maestras. ¿Dónde hay debilidad? En aspecto metodológico, en aspecto de dominio de contenido, en cualquier otro aspecto que tiene que ver con el trabajo docente. Entonces, eso te lo aporta la evaluación del desempeño. El ministerio daría respuesta a esas necesidades formativas en los programas de capacitación continuada. María Teresa. Entonces ahí tú tienes un círculo virtuoso, ¿ves? Aplíquese esa capacitación continuada y tú estás resolviendo, eso se llama, así es como está planteada la carrera docente en el marco legal, pero no se ha aplicado así. Si en el proceso de inducción, en ese primer año que los maestros van a estrenarse a la escuela, a foguearse en buen dominicano, si, como decimos también nosotros, si no dan la talla, no dan los resultados esperados y su desempeño no funciona, como maestro, ese profesor debe ser sacado, es sacado, se deja ahí. Y tú hablabas bastante del acompañamiento. ¿Quién lo hace? ¿Hay un técnico especializado? Digamos que si ese profesor tiene una debilidad en lengua española o en matemáticas, ¿hay un técnico especializado en el área que va al aula a acompañar a ese docente o es, digamos, al inicio del año escolar hay un taller generalizado para todos? No. Se supone que el ministerio tiene una cantidad enorme de técnico. El problema es que lo mismo que ha afectado este ámbito de los docentes, del docente de aula y el ámbito administrativo también ha afectado ese terreno. Y tú te encuentras fácilmente con personas que no pueden ejercer una labor propiamente de técnico, pero está ahí. Está en esa función porque alguien lo mandó. Entonces, pero se supone que sí, que el técnico es la persona que debe hacer ese acompañamiento. Digamos que en una mirada de fomentar el liderazgo educativo transformador, hay un sentido de integralidad, que tú acompañas y transformas los procesos cotidianos de la escuela. Porque no es solo el tema del contenido propiamente tal, sino que tiene que ver cómo incluso se producen, se construyen las relaciones educativas. Porque nosotros tenemos que aspirar a transformar nuestra escuela. Nosotros tenemos que plantearnos y tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué escuela queremos? Porque no hay un solo modelo de escuela. La escuela tradicional, por ejemplo, no es la escuela democrática. Son dos escuelas distintas, dos concepciones de escuelas distintas. Nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es el encargo que le vamos a hacer a nuestro sistema educativo, a la educación que lo tiene? El encargo social de la educación guarda una relación con el modelo de sociedad que aspiramos a construir. Y siempre hay que comenzar por preguntarse qué tipo de ser humano es el que queremos formar. Por lo tanto, no te puedes detener solamente en los contenidos, sino en esas capacidades que aseguran un trabajo docente que tributa, que aporta a una formación integral del ser humano.
Es decir, pensando la educación para la vida, no solo para una dimensión de la vida. El nuevo currículo plantea la educación por competencias. La escuela que nosotros necesitamos como República Dominicana, tú mencionabas, teníamos una escuela tradicional por muchos años y que ahora debemos plantearnos una escuela democrática apegada, por decirlo de alguna manera, desarrollar las competencias en los ciudadanos que necesitamos para que sean competitivos, para que trabajen, porque en resumidas cuentas eso es lo que plantea la Ley de Educación como finalidad. Mira, este es un tema muy importante que suele ser muy poco tratado, porque generalmente hemos tenido tantas carencias en términos de infraestructura que nos quedamos en cuántas escuelas se necesitan, las aulas, y no del concepto de la escuela que queremos. La escuela tradicional se supone es una concepción pedagógica, es una corriente pedagógica que, digamos, dominó el campo de la educación con el surgimiento de la revolución industrial. Esta es una escuela autoritaria, una escuela tipo cárcel, una escuela que los muchachos tienen que estar ahí, claro, sin poder moverse. Porque esa escuela tenía que formar para los ciudadanos que esa sociedad requería. La de la industrialización, la fábrica, que también te exige una disciplina, que tú tienes que entrar a una hora, tiene que salir a otra hora, tiene unas condiciones para laborar, no puede estar haciendo cosas que no es, decir, tiene que estar por las rayas. Entonces esa escuela respondió a esa lógica. Pero eso es lo que usted hablaba, de qué clase de alumno, qué clase de ciudadano necesitamos, claro. Y ese es el tipo de escuela. Sí, porque la educación no es neutra. Claro. Si la educación responde a unos intereses, a unas finalidades que tienen que ver con el tipo de sociedad que prevalece. Nosotros tenemos una escuela hasta cierto punto opresora. Sí, claro. Poco creativa. Una escuela que construye relaciones verticales. Okay. Que manda el más fuerte. Exacto. Y eso termina en el aula. El que está en una posición de poder hace uso de ese poder con respecto al que está en una posición inferior. Entonces eso se va reproduciendo y eso responde también a una sociedad autoritaria. Nosotros salimos de la dictadura y no hemos superado el autoritarismo. Y eso se manifiesta en la vida cotidiana, en las relaciones en el club. Ustedes ven que la gente tiene el presidencialismo aquí, por ejemplo, devino en un régimen. Porque aquí se entiende que el presidente es un faraón. Es un todo lo puede. Y tú ves, por ejemplo, analizas los anuncios que tenemos en la televisión, cómo se utilizan a los niños que hablan en un acto de inauguración, que tú sabes que el niño no está diciendo lo que él cree, eso se lo hacen, y eso lo ensayan, y eso se lo revisan y se aseguran de que lo diga así. Y entonces el niño dice, gracias señor presidente, porque ahora, y entonces esto es absolutamente contradictorio con un enfoque de derecho y de ciudadanía, porque lo que hay que decirle al niño es que el presidente está cumpliendo con una función que la Constitución le asigna. Fíjate que parece una cosa banal, pero no lo es. Entonces, esa escuela la reivindicó Bosch, la escuela democrática, porque Juan Bosch reivindicó esa escuela hostosiana. Hosto la concibió cuando se dieron los pasos más serios para estructurar el sistema educativo nacional, pero la reivindicó Espaillá. Es decir, Bonó,
Los liberales siempre reivindicaron, Juan Pablo Duarte y los trinitarios, luego Luperón con Hostos, que se encargó mientras él fue gobierno de definir toda la estructura de la educación, que luego eso se fue a pique. ¿Y qué tan cerca o lejos estamos nosotros de esa escuela hostosiana que crea sujetos libres? Yo pienso que tenemos serios desafíos, sí, porque la volvimos a tener, el otro esfuerzo después de Hostos fue los 7 meses del periodo de Bosch. Pero inmediatamente subió Balaguer, eso se acabó, claro, se fue porque al carajo. Los golpistas lo primero que hicieron fue derogar esa constitución. Pero Juan Bosch planteó la escuela laica, la educación laica, y una escuela democrática, donde los actores, todos los actores participaran y que daba espacio a la construcción de unas relaciones horizontales en lugar de esa verticalidad que reproduce esa cultura autoritaria. Entonces, las competencias, el tema del currículum por competencia se puso de moda con el neoliberalismo. Yo tengo que decir que en el caso de la República Dominicana, aquí hubo un esfuerzo por darle un enfoque más amplio, porque en el enfoque neoliberal, digamos clásico, simplemente se plantea la formación de mano de obra. Se piensa que la educación tiene que formar para el trabajo, y el trabajo es una dimensión de la vida. La educación tiene que formar para el trabajo, pero también para vivir con otros y otras. Por lo tanto, tiene que trabajar valores de convivencia democrática, valores de respeto, valores, por ejemplo, tiene que saber que usted no es el único ser vivo, los humanos no somos los únicos seres vivos que estamos en el planeta, lo compartimos con otros seres vivos, hay que todo desarrollar eso se está tratando actualmente en las aulas. Las competencias ciudadanas. En el currículo que se dio aquí, por competencias, se incorporan esas competencias. Valores. ¿Ok? Ahora bien, nosotros tenemos que ir de lo que está en la teoría a lo que pasa en la realidad. Porque nosotros en el 95, después de los 7 meses de Bosch, en el 95 aquí teóricamente rompimos con la escuela tradicional, cuando se llevó a cabo la reforma curricular que se hizo a partir del primer plan decenal, que fue en 1995. Esa reforma curricular fundamentó el currículum en el constructivismo sociocultural, que es muy avanzado, que se enfoca en desarrollar un pensamiento crítico, de mirar esa escuela democrática, de ver esa escuela situada, no una escuela desconectada de su realidad, de su entorno. Eso es un currículo muy avanzado. Teóricamente ahí rompimos con la escuela tradicional. Ahora, ¿qué pasó? Que en términos prácticos ese currículo no se aplicó. Y en este momento, ¿cómo estamos? En este momento yo creo que tenemos el desafío. Por ejemplo, la jornada extendida, ese programa, posibilita que nos planteemos la transformación de los procesos cotidianos de la escuela, que pasa por todo, las relaciones educativas, cómo se planifica, cómo se crean los espacios para la reflexión colectiva y la autorreflexión de la práctica docente, cómo se desarrolla, se define el proyecto de escuela, el plan de la escuela, cómo se relaciona la familia con la escuela. Todo esto está en discusión y, por supuesto, el contenido que se desarrolla. Yo pienso que el programa de tanda extendida, si se distancia de la lógica de asistencialismo que se le ha subrayado mucho, el de, bueno, se extiende el horario, pasan más tiempo en la escuela y los muchachos almuerzan y desayunan en la escuela. No, tiene que superar eso y asumir la jornada extendida como una estrategia
de mejora de la calidad exacto. de los procesos de aprendizaje. Porque hay mucha gente que le da la prioridad a que desayunan y almuerzan. No, eso es bueno. un insumo. Exacto, eso es bueno, pero no es la finalidad de la jornada extendida. Ese es un insumo que es tan necesario como tener una butaca o tener al maestro ahí de frente al aula. Pero la finalidad tiene que ser la mejora de la calidad de los aprendizajes. Y esto implica la formación integral. Significa que los niños y niñas tienen que tener la posibilidad de, además de las áreas básicas, lengua española, matemáticas, ciencias sociales y demás, tiene que tener la posibilidad de los talleres de pintura, claro, teatro, danza, música, gimnasia, educación música, física, todas las expresiones del arte, pintura, educación física en todas sus dimensiones, que es mucho más que deporte. Gimnasia, sí. Es muchas cosas. La educación para la salud, eso es parte de la educación física. Seguro. Educación para el juego con sentido pedagógico, ese que desarrolla valores democráticos, todo el componente lúdico que desarrolla sensibilidades. Cuando uno siente por el otro, no lo agrede, pero y por eso se traduce en una estrategia de reducción de violencia también. Todavía no empezaron las clases, pero ¿se está persiguiendo eso en el horario de la tarde o va a ser un tiempo donde hagan la tarea y vamos a ver qué hacemos y salgan al patio? Mira, todavía esa es una tarea pendiente que tiene el ministerio. Ahora bien, hay algunos centros que toman iniciativa o que tienen apoyo extra, que contratan un personal para eso. Ahora, el Ministerio de Educación está indicando que está desarrollando unos acuerdos para incorporar esas dimensiones. A mí me parece que eso es medularmente importante para el tema de mejora de la calidad, así como crear las condiciones para que hayan espacios de reflexión de la práctica docente, de la práctica pedagógica, así como incorporar la transformación, aunque sea de manera gradual, de las relaciones educativas que se construyen en la escuela, porque la escuela tiene que ser un lugar agradable para los niños y las niñas, no puede ser una cárcel, y nosotros seguimos haciendo escuela tipo cárcel. Miren cómo que son esas paredes que llegan. Entonces, el niño, el personal administrativo, el conserje, el portero, tiene que haber un criterio también para nombrar a ese personal. No puede continuar la práctica de que le doy una cuota a cada dirigente importante. La práctica hasta hoy ha sido que le dan 100 al gobernador. Entonces el gobernador demanda 100 gente para que lo nombren en los puestos administrativos. Pero resulta que el portero es el primero que recibe al niño o la niña cuando llega a la escuela. Entonces usted tiene que también tener un perfil. ¿Por qué? Porque tiene que ser gente que tenga actitud para lidiar con niños. La misma policía escolar, a mí me ha sorprendido grandemente encontrarme con policías escolares portando armas de fuego dentro de escuelas. Eso es insólito. Esa no puede ser, porque es el sentido de creer que vamos a resolver el tema de violencia con lo coercitivo o con más violencia. No, una escuela que quiere reducir violencia, colóquele, garantícele todas las artes. Si hay posibilidad de que los niños y las niñas, y eso está científicamente demostrado, eso está investigado. Usted tiene una escuela violenta y usted incorpora que con alto índice de violencia y usted le garantiza música, pintura, teatro, danza. Estamos creando otro tipo de ciudadano. Claro. Estamos creando un ciudadano creativo. Claro, pero además es que el arte, señores, la música,
desarrolla sensibilidad. Totalmente, y la música es matemática. Claro. Pero necesitamos profesores de música que vayan a las aulas. Por supuesto. Necesitamos instrumentos. Y que había profesores de música que no iban. Hay que invertir en eso. Hay que invertir Lo que yo en esas insisto personas. es en que esto tiene que ser concebido como algo fundamental, no aleatorio, no es secundario. Lo que hace que una persona, dos seres humanos, juzguen de manera distinta un mismo hecho, un mismo fenómeno, es esa capacidad, esa conciencia psicológica que se forma. Tú y yo podemos ver a una persona que se lanza a un río caudaloso para intentar salvar la vida de alguien que se está ahogando. Y es posible que tú digas, oye, qué gesto tan noble, puso en juego su vida para salvarla de otra. Pudo ahogarse, pero lo hace, se arriesga, intentando salvar la vida de otro ser humano. Y a lo mejor yo digo, ay, pero qué pendejo, mira. Se regó su ahogarse por salvar a otro. ¿Qué es lo que determina que lo juzguemos de esa manera? La formación. Esa conciencia psicológica que se forma, y eso es tarea de la escuela. Y es temprano que se hace. Y las artes. Y no lo vamos a ver, no lo vamos a ver cuando termine este año lectivo. Los resultados. Yo espero que avancemos, por lo menos, sí, garantizando que en todas las escuelas de jornada extendida que sea posible, comencemos a trabajar esas áreas, esas dimensiones. Sí, definitivamente. Yo sí, creo que es buen planteamiento para cerrar el programa de hoy que incluyamos artes y deportes de todo tipo en nuestras escuelas. Exactamente. Es. ¿Alguna palabra para despedirse bueno, a la gente que la está viendo? Yo quiero agradecerle a ustedes la oportunidad, y además porque están incorporando en esta reflexión temas que no suelen ser muy tratados en los programas, no es tan habitual. Y en este momento en que el ministro de Educación ha emprendido una iniciativa importante, reclamada, necesaria, alentarlo a que evite que ocurra lo que siempre pasa y que de verdad saneemos la nómina de docente y también que dé ese paso en la nómina administrativa, que ese es un paso concreto de fortalecimiento de la institucionalidad del ministerio que tributa a la calidad. Bueno, eso es real. Y bueno, según dijeron acá, y a manera, bueno, un poquito de broma, el ministro Andrés Navarro estuvo antes en la Cancillería, donde también limpió la nómina, sí. Ahora está en Educación. Hay quienes dicen que lo van a poner de jefe de la policía. Pero déjenlo que termine. Eso es una forma de educar también, la policía educa. Nos tenemos que ir. No solamente educa, pero como que hay que sanearla por ahí también. El gran saneador, o sanador quizás le podríamos llegar a decir. Muchísimas gracias a la profesora María Teresa Cabrera. Un lujo de invitada aquí en Síntesis Educación, agradeciéndole a Juana Díaz el haberla traído y despidiéndote. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, así será. Y a ustedes los despido hasta mañana, siempre y cuando el Señor así lo permita. Bye bye.